bendito Cristo nuestro Rey. Bendito Dios que diste todo por nosotros. Bendito Dios en quien podemos poner toda nuestra esperanza, porque se ha inclinado desde el cielo hacia nosotros para oír nuestro clamor en medio de nuestra soledad en la que estamos por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado. Gracias, Señor, te bendecimos. Fiel, y en Él podemos por eso poner la esperanza. Podemos poner todo nuestro corazón en Él. Podemos confiar en su sabiduría también, en que Él es un consejero, un admirable consejero, un Dios que todo lo sabe, un Dios que con amor murió por nosotros para guiarnos por caminos de vida. Bendito seas, Jesús. Amén. Admirable consejero,
paz que Jesús quiere traer a tu alma, porque Él es príncipe de paz y que tanto necesitas. Una paz que te va a traer gozo. Ahí vas a ver a Dios en tu corazón como si fuera el sol, que brilla intensamente con una luz preciosa. Dulce ver el sol, decía Eclesiastés. Y así es maravilloso cuando Cristo ilumina tu corazón. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Como brilla el sol, Cristo, maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brilla como brilla el sol, Cristo, maravilloso eres tú. Brilla como brilla el sol, Cristo, maravilloso eres tú. Maravilloso Cristo, maravilloso Dios, gracias por habernos amado de una manera tan especial. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor, tus enemigos, Señor, aquellos que nos levantamos en contra tuya, Señor, para desobedecerte, Señor, con gran soberbia, Señor, como si pudiéramos ser los dueños de nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias por ser tan maravilloso y compasivo con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes nuevamente a través de este video que he grabado con el propósito de que continúen siendo edificados por la palabra de Dios, ahora que
aún podemos reunirnos en tiempos de pandemia para alabar a Dios, para glorificar su nombre y para darle gracias por todo su amor y por toda su misericordia para con cada uno y aún nuestros seres queridos. Misericordia que ha mostrado Dios a lo largo del año 2020, y estoy seguro que en su buena voluntad Él seguirá mostrando a lo largo de este año 2021, pero también que pueden reunirse para rogar a Dios que Dios hable a sus vidas a lo largo de todo este año y continúe derramando su misericordia. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado La decisión más importante de tu vida. La decisión más importante de tu vida. Y quiero leerles una porción de la Biblia que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del verso 26 al 34. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos tomamos decisiones cada día. Desde aquellas que son fáciles de tomar, como por ejemplo, a qué horas me voy a levantar mañana, o qué voy a desayunar mañana, o qué ropa me voy a poner, o decisiones más importantes en nuestra vida. ¿Sabía usted que, según estudios realizados, tomamos aproximadamente 35,000 decisiones a lo largo del día, de las cuales, por cierto, la mayoría las tomamos de manera inconsciente? Como por ejemplo, dar un paso al caminar o el parpadear. Y ¿sabía usted que solo somos conscientes de una pequeña parte de ellas? ¿Por qué razón? Porque nuestro cerebro toma el 99.7% de las decisiones de manera automática, es decir, sin que nosotros seamos realmente conscientes de ellas. De manera que el número de decisiones que tomamos de manera consciente se reduce aproximadamente a 100 cada día. Algunos han dicho que a 4 decisiones por hora. Debido a la importancia que tiene el tomar decisiones en nuestra vida, se han realizado numerosos estudios al respecto, y estos son algunos de los datos interesantes que se han obtenido de ellos. Por ejemplo, estudios han demostrado que para tomar una decisión no debemos tener hambre, no debemos estar enojados o estar tristes, no debemos estar deprimidos, y mucho menos debemos estar bajo estrés, y menos aún bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de las drogas. Otro estudio indica que para tomar buenas decisiones se debe meditar en aquello sobre lo cual tenemos que tomar una decisión por lo menos 24 horas antes de hacerlo. Sin embargo,
A pesar de que de manera inconsciente o consciente tomamos muchas decisiones cada día, cada semana, cada mes, cada año, óigalo bien, son miles, es más, podría decir que son millones de personas que no han tomado aún la decisión más importante de sus vidas. ¿Y cuál es esta decisión? Bueno, para muchos la decisión más importante de sus vidas es qué carrera voy a estudiar, o a qué oficio me voy a dedicar, o con quién me voy a casar, o si debo o voy a permanecer soltero. Muchas veces es el irse a vivir a otra ciudad o a otro país por razones de trabajo. Y en los momentos en que estamos siendo afectados por la pandemia por el coronavirus COVID-19, se agregan a nuestra vida decisiones que debemos tomar, tales como voy a usar mascarilla o no, como es el caso de muchísimas personas que no desean usar mascarilla, o voy a guardar la distancia de 1.5 o 2 metros o no, o voy a realizarme lavado de manos con alcohol o con gel para desinfectar mis manos cada vez que toco objetos que considero están contaminados o no. Y todas estas decisiones las estamos tomando con el fin de evitar infectarnos con el virus y así proteger nuestras vidas y conservar nuestra salud. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las consecuencias de padecer esta enfermedad provocada por el virus COVID-19 es la muerte. Sin embargo, aunque estas decisiones son muy importantes, considero que ninguna es la más importante en la vida de todo ser humano. Sin distinción de sexo, sin distinción de edad, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad o condición socioeconómica. Entonces, ¿cuál es la decisión más importante en la vida de toda persona? Y que, por cierto, toda persona debe tomar mientras viva. Y óigalo bien, mientras viva, porque después de muerto esta decisión no se puede tomar. Esta decisión es el arrepentirse de todos sus pecados cometidos contra Dios y contra su prójimo, de manera consciente, de manera voluntaria, y el convertirse a Dios, para de esta manera obtener de Dios, por su gracia, por lo que Cristo hizo al morir, al ser sepultado y al resucitar, la salvación de su alma. La salvación de su alma de la ira de Dios y de la condenación eterna, separados de Dios, para alcanzar el perdón de todos sus pecados. Perdón que Dios ofrece a todo pecador que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido de todos sus pecados y confiando en Jesucristo como su único, suficiente y necesario Señor y Salvador personal. Y con ello, el inicio de una relación íntima, una relación personal estrecha con Dios, como la de un padre con un hijo o una hija, o como la de un hijo o una hija a un padre. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, dijo a aquella multitud de judíos que se habían reunido: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y es que, amados y amadas, nadie puede ser regenerado. Nadie puede ser regenerado sin haberse arrepentido primero. Y aunque es cierto que el arrepentimiento en sí no trae salvación, pero también es cierto que el arrepentirse sí puede llevar a una persona al lugar donde puede ser encontrada por la gracia perdonadora de Dios. Y esta es precisamente la decisión que tomó aquel carcelero de la ciudad de Filipo y también las personas que vivían en su casa, seguramente familiares o siervos.
Ya lo leímos al inicio de la enseñanza, pero permítanme leérselas nuevamente. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por el contexto, sabemos que Pablo y Silas habían sido encarcelados en la ciudad de Filipos después de que Pablo expulsara un espíritu de adivinación de una joven y sus amos, al ver arruinado su negocio, acusaran falsamente ante los magistrados de esa colonia romana a Pablo y a Silas. Sabemos también que estos magistrados, sin realizar un juicio justo, habían mandado a azotar a Pablo y a Silas y a que fuesen encarcelados. Pero medianoche, orando Pablo y Silas a Dios y cantando himnos a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas de esa prisión y las cadenas que estaban ahí, ¿verdad?, en probablemente las manos o los pies de los presos, se soltaron. Entonces, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se nos dice ahí en la palabra de Dios que el carcelero sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué razón? Porque esa era la ley de Roma. Esa era la ley de Roma para evitar sobornos. Te encarga un preso, el preso se te escapa, te matamos a ti. Y el hombre lo sabía. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí. Este carcelero seguramente era un oficial romano y era el jefe de la prisión, y este hombre vivía, o su casa estaba arriba de la cárcel. Algunos creen que era un centurión romano. No se sabe por qué preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Quizás escuchó o alguien le comentó lo que esta muchacha, que poseía un espíritu de adivinación, decía constantemente acerca de ellos. ¿Y qué es lo que esta joven decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Sin embargo, considero que este hombre hizo la pregunta más importante de su vida, y la hizo seguramente no como muchos, como el joven rico, por ejemplo. No como muchos para obtener un conocimiento nada más, sino porque en realidad este hombre estaba dispuesto ¿a qué? A hacer lo que Pablo y Silas le indicasen que hiciese para ser salvo. Este hombre tenía la necesidad, él estaba consciente de que estaba perdido, él estaba consciente de que si se moría se iba al infierno, estaba consciente de sus pecados en ese momento, como por la obra del Espíritu Santo de Dios. Este hombre también estaba consciente que era un pecador que necesitaba ser salvo. Y ante quizás lo que le dijeron o escuchó de que estos eran los hombres que anunciaban el camino de la salvación, y ante el terremoto y todo lo que pasó, todas estas señales de Dios, este hombre dijo: estos hombres sí me pueden decir cómo alcanzar la salvación. Y claro, esto se confirma en su vida, ya que cuando le dicen que crea en el Señor Jesucristo y será salvo, y le predican la palabra de Dios, este hombre toma la decisión. Le predican el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y este hombre ahí mismo toma la decisión más importante de su vida.
No como aquellos que le dijeron a Pablo ahí en el aerópago: ok, está bien, otra vez, otro día te continuaremos oyendo. No, no, no. Este hombre ahí mismo toma la decisión de creer en Jesucristo para salvación de su alma. Y este hombre es salvado ahí mismo. Y vemos cómo este hombre pasa de ser un pagano a un cristiano, literalmente así, de la noche a la mañana. A diferencia de muchas personas, y con tristeza lo digo, que tienen días, semanas, meses y algunos hasta años de estar escuchando las buenas nuevas de salvación, pero aún se resisten a tomar la decisión más importante de todas. Es claro por los frutos del carcelero que este hombre, como les decía, estaba convicto de pecado y se arrepintió de todos sus pecados cuando tomó la decisión más importante de su vida de creer en Jesucristo. Un comentarista de la Biblia escribió al respecto esta pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Debe de preceder a cualquier caso genuino de conversión. Debe de preceder a cualquier caso genuino de conversión. Y es que todo ser humano debe saber que está perdido. Todo ser humano debe saber que está perdido antes de que se le pueda decir cómo ser salvo. Es prematuro decir a alguien cómo ser salvo, a menos que primero pueda decir desde su corazón: verdaderamente merezco ir al infierno. Y es que a las únicas personas en el Nuevo Testamento a las que se les dijo que creyesen en el Señor Jesucristo para ser salvos eran pecadores bajo convicción de pecado. Eran pecadores bajo convicción de pecado. Y claro, vemos sus frutos dignos de arrepentimiento, es decir, los frutos dignos de arrepentimiento del jefe de la prisión. Cuando este hombre, siendo un oficial romano, probablemente siendo un centurión, con toda la autoridad que tenía y con todo que era un hombre muy importante para esa ciudad o en esa ciudad, lo vemos como se postra. Cómo este hombre se postra ante Pablo y Silas en señal de humildad, en señal de respeto y aún en una señal de reverencia ante estos siervos de Dios. Además, vemos cómo él mismo les lava las heridas o les lava la sangre de las heridas y seguramente terminó curando sus heridas aplicando algún aceite o algún bálsamo. Y después de esto los lleva a su propia casa, como si fueran personas íntimas para él, y los lleva a su propia casa y ordena que se les sirva a la mesa, les da de comer y pues me imagino que también para estuviesen cómodos el resto de las horas que faltaban para que pues fuera de día. Ahora bien, ¿sabía usted que la voluntad de Dios en su gran amor, en su infinita misericordia, es que ningún ser humano perezca, es que ningún ser humano se pierda o sea condenado eternamente? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios en su gran amor y en su infinita misericordia es que ningún ser humano perezca? Ningún ser humano se pierda eternamente en el infierno y, lo que es peor, eternamente separado de Dios, sino que sea salvo por su gracia, que sea salvo por su gracia y que proceda al arrepentimiento, alargando el plazo de la venida de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que todos se arrepientan. ¿Sabía usted eso? El apóstol Pedro, inspirado por Dios, escribió al respecto en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9. Y voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Su promesa de qué? Su promesa de venir nuevamente a la tierra en su segunda venida. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos la toman o la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento. O como lo traducen algunas otras versiones, o se arrepientan o se vuelvan a Dios. ¿Sabía usted también que el propósito por el cual el Señor Jesús dejó la gloria, dejó su gloria, dejó su alabanza, dejó su adoración o la adoración que se le da en el cielo como Rey de gloria, como Dios vivo y verdadero, y dejó su trono alto y sublime para hacerse un verdadero hombre, no para ser rey, no para ser rey en esta tierra, no para ser rey de los judíos como ellos querían hacerlo, o para hacer milagros y recibir honra y gloria y aplausos y tener mucha fama. No, sino que Él vino a una sola cosa, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19. ¿Sabía usted que el único fin del evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo ser humano, es llevar al pecador al Salvador, a Jesucristo, para que por medio de la fe en Él el pecador pueda ser salvo? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué razón? Porque como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. O bien podría parafrasearse como: Dios manifiesta su poder para salvar al ser humano a través de su palabra y el Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado. Dios manifiesta su poder cuando se predica el evangelio, no solo trayendo convicción de pecado, produciendo esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para salvación. Podemos ver entonces, a través de todo lo que hemos dicho, que la salvación del alma del ser humano es muy importante para Dios, y debería, óigase bien, debería de ser de gran importancia para todas aquellas personas aquí presentes, y no solo aquí presentes, todas las que van a ver este video en todo lugar donde será visto, y que aún no son salvas, óigalo bien, y que aún no son salvas porque no han tomado la decisión más importante de sus vidas, que es arrepentirse de todos sus pecados y convertirse a Dios. El Señor mismo nos confirma que esta decisión de convertirse a Dios es la más importante en la vida de toda persona, cuando Él mismo nos dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Considero importante que veamos a quién el Señor les está dirigiendo esta importante advertencia. ¿A quiénes se las está dirigiendo? En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 34, encontramos la respuesta. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, y llamando a la gente, a los no convertidos y a sus discípulos, les dijo. Vemos que esta advertencia tan importante que el Señor se la hace a toda persona, es decir, a cristianos, pero también a no cristianos. Y es que lo que Jesucristo está diciendo es que si mientras vivimos en este mundo obtenemos riquezas, obtenemos placeres, obtenemos éxito, obtenemos fama y poder, lo cual, por cierto, seamos honestos, esto no es posible para la mayoría de los habitantes de esta ciudad, ni de este país, ni de este mundo. Pero bueno, supongamos que sí fuese posible, supongamos que las personas lo obtuviesen. ¿Qué dice el Señor? Si tú obtienes todo esto, lo cual es temporal, lo cual se acaba cuando mueres, pero pierdes tu alma. Es decir, eres castigado al infierno o al lago que está ardiendo con fuego y azufre
Porque el alma de la persona es la persona misma y es esa parte de nuestro ser que va a existir para siempre. El Señor le dice, ganas todo esto que es temporal, si se pudiera, pero pierdes tu alma, eres condenado eternamente en el infierno. Hiciste el peor negocio de todos, hiciste el peor negocio de tu vida, porque el resultado de esto es pérdida eterna, es perdición eterna. En cambio, si una persona renunciase a todas estas cosas que el mundo ofrece, a su comodidad, a seguir practicando el pecado, si renunciase a los deleites temporales del pecado y al derecho que esta persona cree que tiene a gobernar su vida y hacer su voluntad, y fuese salvo de la condenación eterna por la gracia de Dios, es decir, como un favor inmerecido de Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y poniendo toda su fe, toda su confianza en Jesucristo, y lo que Él hizo al morir, al resucitar, esta persona, al obtener su salvación de esta manera, obtendría una ganancia de infinito valor. Obtendría una ganancia de infinito valor, pues sería una ganancia eterna en la presencia de Dios en su gloria. Y cuando pienso en el gran valor, amados, cuando pienso en el gran valor que le da Dios, que le da Jesucristo, Dios vivo y verdadero, a nuestra alma, pienso con tristeza en cuán poco valor los seres humanos le dan a su alma. Cuán pocos piensan en cuál será el destino eterno de sus almas. Y en cómo ellos y ellas no pueden salvarse a sí mismos. Es decir, no pueden hacer nada para alcanzar su salvación o darle algo a Dios para que Dios a cambio los salve. Y cómo no piensan que no existe ningún valor terrenal que recompense la pérdida del alma. Y por todas estas cosas o por todas estas razones, vemos que las personas, la gran mayoría, no están tomando la decisión de convertirse a Dios. Un comentarista de la Biblia escribió al respecto: supongamos que un hombre llegase a tener tanto éxito en sus negocios que pudiese poseer el mundo entero. Esta loca tarea consumiría tanto de su tiempo y energía que se perdería el propósito central de su vida. ¿De qué le servirá ganar todo aquel dinero y luego morir, dejarlo todo atrás y pasar a una eternidad con las manos vacías? El hombre está en esta tierra, óigalo bien lo que dice este escritor, el hombre está en esta tierra para un negocio más grande que conseguir dinero. Está llamado a representar los intereses del rey. Si pierde esto, lo pierde todo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en los deseos de Alejandro Magno o Alejandro el Grande para su funeral. Este hombre, que fue el rey de Macedonia y uno de los líderes militares más importantes del mundo y uno de los grandes conquistadores, este hombre pidió que a sus generales, que cuando muriese se le cumpliesen 3 deseos. De estos 3 deseos voy a decirles 2 de ellos: que los tesoros que había obtenido de sus conquistas, oro, plata, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino durante su funeral hasta su tumba, y que sus manos quedaran balanceándose al aire a la vista de todos. Cuando uno de sus generales, asombrado por tan increíbles deseos, le preguntó a Alejandro el Grande cuáles eran sus razones, él explicó: quiero que el suelo sea cubierto con mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí obtenidos, aquí permanecen. Y quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos de este mundo. El apóstol Pablo,
entendió tan bien el valor que Jesucristo le daba a la salvación del alma del ser humano, así como estas palabras de advertencia, que renunció a todo lo que en este mundo tenía valor e importancia para él, pero no le servía para alcanzar el perdón de Dios, y este hombre tomó la decisión más importante de su vida. Y esto lo sabemos porque él lo expresa en su carta o epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 7 y 8, donde les escribe, y voy a citar la Biblia de las Américas: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y quiero centrarme en este último verso en donde leemos: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Escuchemos con atención lo que Pablo nos está diciendo, y les está diciendo a todas las personas que aún no han tomado la decisión más importante de sus vidas, la decisión de convertirse a Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? Yo estimo como pérdida todas estas cosas que para mí tenían mucho valor, en las cuales tenía puesta toda mi confianza como fariseo, de las cuales me sentía orgulloso como judío, ya que todo esto primeramente no podían servirme para alcanzar el perdón de todos mis pecados y la salvación que es en Cristo Jesús, ni tampoco podían servirme para tener esa relación íntima, esa relación personal que hoy tengo con mi Dios y mi Cristo, como lo tengo ahora. No podía servirme para nada. Es por ello, dice Pablo, que ahora todas estas cosas son para mí como basura y lo he perdido todo. O como algunos lo traducen, me he desprendido de todo. Es decir, un acto consciente y voluntario por amor a Dios, por amor a Cristo. Como decía Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me he desprendido de todo. O bien he escogido voluntariamente a Cristo. También así se traduce en otras Biblias. He escogido voluntariamente a Cristo. Él escogió voluntariamente a Cristo. Él escogió junto con Cristo hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Cristo. Tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo y aún el vituperio que implica en muchas ocasiones ser cristiano. Y claro, él por estas cosas había sacrificado voluntariamente todo lo que para él era importante en este mundo. Y amados y amadas, ahora que ya conocen cuál es la decisión más importante en la vida del ser humano, yo deseo finalizar esta enseñanza preguntando a todos ustedes: ¿han tomado ya esta decisión? ¿Ya se han convertido a Dios? Si su respuesta es no, yo quiero decirles que seguramente, óigalo bien, seguramente es porque ustedes no le han dado el inmenso valor que Dios, que Jesucristo le da al alma de cada uno de ustedes que aún no han tomado esta decisión, que aún no se convierte. Y con ello, oigan bien, con ello, cuidado, no solo están menospreciando la salvación de su alma, la salvación que Dios les ofrece por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sino que lo que es peor, están menospreciando a Dios, están menospreciando a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador.
Y permítanme preguntarle, ¿qué espera para hacerlo? ¿Qué espera para hacerlo? ¿Qué espera para hacerlo? En especial en este tiempo de coronavirus, cuando por causa de esta enfermedad tantas personas están muriendo, y usted podría ser una de ellas mañana, y no solo puede morir por coronavirus, mañana puede morir en un accidente, puede morir por otra enfermedad. Amén. Ahora bien, si su respuesta es sí, si usted dice no, yo ya me convertí a Dios, permítame preguntarle también. ¿Puede usted decir como Pablo que estima todas aquellas cosas que este mundo le ha ofrecido y que para usted han tenido un gran valor como pérdida, realmente como pérdida? ¿Son para usted todas estas cosas que el mundo ofrece como basura? Pues Cristo es su todo y es lo más precioso en su vida. Lo ha perdido todo, es decir, ha renunciado al mundo y todo aquello que este mundo ofrece por escoger voluntariamente a Cristo, por escoger el negarse a sí mismo, a usted mismo, a usted misma, y tomar su cruz cada día, y aún el vituperio si es necesario. Yo le ruego, ya sea que su respuesta haya sido no o su respuesta haya sido sí, yo le ruego que mediten estas preguntas que hoy le he hecho. Y no solo las medite en este momento, yo quiero suplicarle que lo haga durante el tiempo que sea necesario el día de hoy, pero también a lo largo de toda esta semana, para que usted pueda darse cuenta si realmente ha tomado la decisión más importante de su vida o no. Y si no lo ha hecho, para que lo haga de inmediato. Si no lo ha hecho, para que lo haga de inmediato, como lo hizo el carcelero de Filipos, como lo hizo Saulo de Tarso camino a Damasco, como lo hemos hecho miles de cristianos. Yo quiero que por favor sea sincero, sea sincera, pues al hacerlo, de ello depende la salvación o condenación eterna de su alma. Despidámonos con una oración. Gracias, Dios, por poder compartir una vez más tu preciosa palabra de esperanza para todos los pecadores, pero también por haber podido compartir esta solemne advertencia para todos aquellos que aún no se han convertido a ti, porque no le dan la importancia que tú le das a la salvación de su alma, menospreciando tan grande salvación y tan grande Salvador. Yo quiero suplicarte hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a las vidas de todas aquellas personas aquí presentes que aún no se han convertido, y que tú, Señor, les urjas por medio de tu Santo Espíritu a tomar la decisión de convertirse a ti hoy mismo. Amén.